Reflexión de 2 Corintios 1. La segunda carta a los Corintios es una de las más personales y emotivas de Pablo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo abre con una alabanza a Dios por el consuelo recibido en medio de sus sufrimientos y comparte su experiencia para animar a la iglesia en tiempos difíciles. También explica por qué cambió sus planes de viaje, mostrando transparencia e integridad. Pablo inicia bendiciendo a Dios como ese Padre misericordioso y de toda consolación. Y esto nos da una lección importante, y es que el sufrimiento no es señal de abandono de Dios. Al contrario, es una oportunidad para experimentar su consuelo de manera más profunda. Cuando pasamos por tribulación, no solo recibimos fuerzas para soportar, sino también herramientas para animar a otros que viven procesos similares. El dolor compartido se convierte en un ministerio, así lo debemos ver. Pablo también habla de haber estado tan afligido que perdió la esperanza de salir con vida, pero él comprendió que esa experiencia lo llevó a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces la desesperación puede ser transformada en dependencia total de Dios. Así que cuando sentimos que no podemos más, es el momento en que Dios nos muestra que sí se puede. Finalmente, Pablo agradece las oraciones de la iglesia y reconoce que su liberación fue parte a la respuesta a la intercesión del pueblo de Dios, lo cual nos muestra que la oración comunitaria tiene un gran poder. No debemos subestimar la importancia de pedir y ofrecer oración en comunidad, por ejemplo en el grupo. Es importante que si tenemos una necesidad puntual, lo podamos expresar para que oremos todos por lo mismo. Pablo vemos también en los versículos del 12 al 14 que defiende la transparencia de su ministerio, es decir, no actuó con doblez ni con astucia, sino con la gracia de Dios. Sus cartas eran sin engaños, y esto nos muestra que la integridad en el ministerio y en la vida cristiana es vital, porque la fe no se vive con máscaras, que nuestra manera de hablar y de actuar siempre sea coherente, de modo que otros puedan ver la obra de Cristo en nosotros. Algunos corintios pensaron que Pablo era inconstante porque cambió sus planes de viaje, pero él aclara que no actuó por capricho sino por discernimiento. Y él dirige la atención a una verdad central. Dios es fiel y en Cristo no hay sí y no, sino un sí constante. Es decir, que los planes humanos cambian, pero las promesas de Dios permanecen firmes. La seguridad de nuestra fe no depende de la estabilidad de los hombres, sino de la fidelidad absoluta de Dios en Cristo. Finalmente, Pablo concluye recordando que Dios mismo nos ha ungido, nos ha sellado con su Espíritu y nos ha dado las arras como garantía. Esto significa que el Espíritu Santo es la prueba viva de que las promesas de Dios son ciertas y se cumplen. Entonces debemos recordar que este pasaje nos reafirma, nos recuerda que debemos confiar en Dios en la aflicción. Debemos ser canal de consuelo a otros. Lo que aprendamos en nuestro sufrimiento no es solo para nosotros, sino también para animar a otros. Debemos valorar mucho la oración en comunidad, porque esa intercesión de las personas que oran por nosotros tienen poder. Y vivir con integridad, que si decimos sí, sea sí, y si decimos no, que sea no. Debemos tener claridad y coherencia, inspirada en la confianza, y así de esta manera reflejamos el carácter de Cristo. Finalmente, debemos descansar en la fidelidad de Dios. Aunque los planes humanos cambien, la promesa de Dios en Cristo es firme. En Él todo es sí y amén. Dios les bendiga.